Penséis que lo que convocamos tiene algún sentido. Realmente nosotros sabéis que tenemos una obsesión de facilitar debates, que vosotros podéis hacer vuestro trabajo y por tanto entre todos consigamos que los debates de los temas económicos y sociales sean más ordenados, más productivos, que permitan tomar decisiones y sobre todo crear condiciones para que los políticos hagan lo que tienen que hacer, porque la sociedad pues es consciente de las cosas, ¿no? Este formato que tenemos de liderazgo, economía y sociedad, que coordina de manera maestra Antonio Pedraza, lo grabamos y después lo editamos en formato digital o en papel, depende, y con lo cual todo esto tiene unas derivadas, ¿no? Unas derivadas. Hoy había un tema central que, aparte de los temas coyunturales, el tema del déficit, el tema de la deuda, el tema de los impuestos, que fundamentalmente es un tema central en el debate, ¿no? Y es un tema central del debate, es si pagamos mucho, si pagamos poco, que es un tema ideológico bastante. Evidentemente hay que compararlo con el resto de la Unión y con el mundo, y no es un debate fácil. Para hacer esto hemos pensado con dos grandes profesionales, dos grandes economistas, que con sensibilidades y aproximaciones diferentes, pero argumentadas y sólidas, podían un poco por ser complementarios, ¿no? Aquí no es ninguna confrontar dos posiciones, sino todo lo contrario, es aportar ideas para que vosotros podáis hacer el trabajo, ¿no? Para mí realmente es un gran honor, como economista, tener estos dos grandes economistas que tengo a mi derecha y a mi izquierda. Voy a empezar por mi izquierda, a Juan Moscoso del Prado Hernández, que es economista, actualmente está en el Consejo Económico Social, ha sido diputado de las Cortes Generales, tiene una trayectoria profesional y académica fuera de nuestro país y dentro, y en estos momentos pues en su atalaya del Consejo Económico y Social, por ejemplo, comentábamos el informe anual que hacen Económico y Social, que sin duda es un referente, yo realmente no era consciente hasta que me lo enviaron. Realmente es un vademecum de información económica y social del país, y por tanto tenemos uno de los autores de este producto, que es un producto de referencia, ¿no? A mi derecha tengo a José Luis Feito, economista, es una persona es el presidente del Instituto de Estudios Económicos. Sabéis que es una organización más o menos próxima a la COE, que tiene una visión liberal de la economía. Es una persona que ha estado en la OCDE, es una persona que ha estado y está en consejos de administración, es una persona muy apegado al terreno de la economía del país, y es una persona pues que es un poco pues otra visión de las cosas, ¿no? Dicho esto, yo creo que lo que corresponde es decirle a Antonio pues que empecemos esto, ¿no? Bueno, primero gracias por acudir, tanto a la prensa como a las personas que estáis asistiendo, señoras y señores. Esta es una sección que abrimos en el colegio, en el Consejo General, me parece que hace 4 sesiones, esta es la 4ª vez que hacemos este acto, y lo que pretende de alguna forma es concentrar, de alguna forma despertar sinergias que vengan muy bien al colectivo nuestro, del Consejo General de Economistas y de economistas en general. Y bajo el epígrafe liderazgo, sociedad y economía, como propiamente lo dice ese epígrafe, lo que queremos reunir a personas que de alguna forma se destacan en esta faceta, y creemos que los dos invitados de hoy sobradamente cumplen este tipo de atributos. Y si además añadimos de que el tema no puede ser más oportuno, pues por la presión fiscal que se avecina en España y por las nuevas normativas que posiblemente se pueden ir aplicando en los próximos meses y días, pues oír a dos personas que representan dos formas distintas de ver la imposición en España, de ver la tributación en España, pues yo creo que es muy interesante. No son enfrentadas,
queremos que sean complementarias, pero lo que es importante e interesante es oírlos. Oír estas dos formas de interpretar cómo está la tributación en España, cómo es el sistema fiscal español. Y entonces la primera pregunta que le haríamos a ambos para empezar es si se pagan muchos impuestos en España. Si os parece que se pagan muchos impuestos en España. José Luis, si te parece, empiezas tú. Por veterano y por elegante. Si empiezo yo, corro el riesgo de no terminar. Se han distribuido 3 páginas con las 2 primeras son los datos. Yo creo que en eso no va a haber ninguna discrepancia. Las 2 primeras las tendrán ustedes por ahí, son los datos de los ingresos impositivos en España en comparación con los ingresos impositivos en la Unión Europea. Los datos. Sobre las cuestiones positivas estoy seguro que nuestras visiones serán idénticas, a no ser que haya algún error en los datos. Y luego las visiones normativas yo no descarto que sean idénticas también, o sea que a lo mejor remachamos bien. En los datos que tienen ahí, cuadro 1, ingresos impositivos en porcentaje del PIB, se ve claramente que la Unión Europea tiene unos ingresos impositivos en porcentaje del PIB sensiblemente superiores a los que hay en España. En la Unión Europea los ingresos impositivos en proporción al PIB son un 38,9 y en España pues el 34,1 a finales del 2016, que son los últimos datos disponibles en estos momentos. En el cuadro tienen también promemoria, no son ingresos impositivos, pero es algo que hay que considerar a la hora de ver si los impuestos en España son suficientes o no, los precios públicos y las tasas, que no son ingresos impositivos, pero es una parte muy importante de los ingresos públicos en el conjunto de países europeos. Y en España están situados muy por debajo de lo que ocupan en los otros países europeos. Bien, si echamos una revisión muy rápida a este cuadro, voy a perder un poco de mi tiempo en cosas que estoy seguro que le ahorro la intervención de Juan también, porque es nada más que darle los datos tal cual son, ¿no? Si echamos una ojeada a este cuadro que tienen ahí, pues se ve claramente que hay discrepancias prácticamente en todos los impuestos, pero las discrepancias son más marcadas en el caso de los impuestos indirectos. Ven ahí el ranking, la R es el ranking de los 28 países de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de los impuestos indirectos, España es... solamente hay 4 países que pagan menos impuestos indirectos en proporción al PIB que España. España ocupa el orden 24, el 1 sería el que más paga en proporción al PIB, el 28 sería el que menos paga. Si echa una ojeada al ranking, se ve claramente que hay más distancia frente al conjunto de países de la Unión Europea en el ámbito de los impuestos indirectos, que en el ámbito, por ejemplo, de los impuestos directos, donde también hay una distancia, pero estamos grosso modo en el medio, que en el ámbito de las cotizaciones sociales, donde en el caso de las cotizaciones de empresa, pues estamos entre los 8 países que más pagan, y estamos muy atrás también en el ámbito de los precios públicos. Bueno, quédense con ese cuadro porque quizá tengamos que recurrir en algún momento de la discusión. El otro hecho empírico, de nuevo cogiendo datos de la Unión Europea, es el cuadro 2. En el cuadro 2 tienen de nuevo la discrepancia entre los ingresos impositivos entre España y la Unión Europea, pero aquí lo que se hace, esto de nuevo son datos de la Unión Europea, es ver el tipo de tributación que soportan las distintas bases tributarias que componen el Producto Interior Bruto. Primero tienen el porcentaje en que representa los ingresos impositivos totales, los impuestos directos, indirectos y las cotizaciones, donde ahí las distancias no son muy marcadas, pero luego están los tipos implícitos, y en los tipos implícitos se ve que en el caso nuestro, en el caso español, pues somos el país de la Unión Europea que prácticamente menos grava el consumo. Los tipos implícitos sobre el consumo pues son en España muy, muy inferiores a los de todos los países europeos, excepto uno, creo que es Bulgaria. Somos uno de los países que menos grava implícitamente el trabajo también. Los tipos implícitos se pueden aproximar a los tipos efectivos. Los tipos implícitos del trabajo incluyen no solamente los impuestos o la renta del trabajo, sino también cotizaciones sociales, y somos uno de los países que más grava, y esto es algo que va en contra de lo que en España se piensa, desgraciadamente, que más grava el capital. España es uno de los países que más onerosamente grava el capital de la Unión Europea, con gran diferencia, por cierto, sobre
sobre muchos países. Bueno, estos son los hechos, y ahí están, y espero que no me haya equivocado, seguro no. Y ahora, ¿España paga muchos o pocos impuestos? ¿Tenemos que subir o bajar los impuestos? El hecho de que los países de la Unión Europea tengan unos ingresos impositivos en proporción al PIB muy superiores a los nuestros, dice algo, pero no mucho, si no se le pone en consideración con otra serie de factores. El primero de ellos es que la renta per cápita española es inferior a la renta per cápita de la Unión Europea. España tiene un 8%, casi un 10% de renta per cápita, pero eso lo ven en el cuadro 3. El cuadro 3 lo que hace es que pone en relación los ingresos impositivos con una serie de variables que son clave para decidir si hay que subir o bajar los impuestos. Y en su caso, para decidir qué impuestos hay que subir o qué impuestos hay que bajar. Lo primero que se ve en este cuadro es que antes de decir si el hecho de que yo tenga unos ingresos impositivos en proporción al PIB inferiores a los de un conjunto de países es relevante o no. Si yo tengo una renta per cápita inferior a la de ese conjunto de países, teniendo en cuenta que la tributación global en cualquier país europeo, y en España en particular, es progresiva, es decir, que cuanto más aumenta la renta, más aumenta el peso de la imposición en el PIB. Ojo, porque a lo mejor yo estoy donde debo estar. A lo mejor, de acuerdo con mi renta per cápita, yo estoy donde debo estar y no debo pagar en proporción al PIB más impuestos de los que pago. Ahí tiene una relación de los países europeos que más impuestos, más ingresos impositivos en proporción al PIB tienen, empezando por Dinamarca, terminando por España, y ahí tienen también su renta per cápita. Si se dan cuenta, los países que más ingresos impositivos tienen en proporción al PIB tienden a ser los países de mayor renta per cápita. Por ejemplo, Dinamarca tiene una renta per cápita que es casi un 35% superior a la española. Casi un 35%. Ese país, con un mensaje muy rico. Sería una locura intentar converger en niveles impositivos con los países mucho más ricos que nosotros sin haber convergido antes en renta. Eso no tendría sentido. Pero es verdad que hay algunos países que, sin tener una renta per cápita tan elevada en relación con la media europea, pues tienen ingresos impositivos muy altos. Si se fijan en esos países, que teniendo una renta per cápita no tan elevada, tienen una proporción de ingresos impositivos en relación al PIB muy alta, esos países tienen graves problemas. Por ejemplo, es el caso de Francia. Por ejemplo, es el caso de Italia, uno de los países que más ingresos impositivos tiene en proporción al PIB y que, sin embargo, tiene una renta per cápita inferior a la media de la Unión Europea. A sensu contrario, si se fijan en países que son muy ricos, pero que tienen una proporción de ingresos impositivos en proporción al PIB baja, esos países les van muy bien. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, Holanda. Alemania y Holanda son tan ricos como Dinamarca, y sin embargo tiene una proporción de ingresos impositivos en proporción al PIB muy inferior a Dinamarca, y les va muy bien. Bien. Por tanto, a la hora de decidir si hay que subir o bajar los impuestos hay que mirar una serie de variables. La primera, la renta per cápita. Yo he seleccionado aquí las que me parecen más importantes. ¿Cuáles son las variables que hay que intentar mejorar? ¿Cuáles son los desequilibrios que hay que intentar mejorar con la política impositiva? En mi opinión, el paro, la deuda exterior neta y el déficit público. El déficit público, de una forma u otra, está subsumida en la deuda exterior neta. Bien, ahí tienen los datos de la tasa de empleo. La tasa de empleo, ustedes ya saben lo que es el empleo de la población entre 16 y 65 años en proporción a la población total. ¿Cuántos empleados hay entre 16 y 65 y cuál es la población total entre 16 y 65? Esa es la tasa de empleo. La tasa de empleo es prácticamente igual a la tasa de paro. La tasa de paro es igual a, como todos ustedes saben, a 1 menos la tasa de empleo dividida por la tasa de actividad. La tasa de actividad no varía, los movimientos en la tasa de empleo se traducen directamente en movimientos de la tasa de paro. España tiene una tasa de empleo que es la más baja de la Unión Europea, 64%. Fíjense, la Unión Europea tiene una tasa de empleo del 71%. Si la tasa de empleo española fuera 70%, la tasa de paro sería del 9%. ¿De qué depende la tasa de empleo? La tasa de empleo, ahí tienen la fórmula, depende de la productividad de la población activa menos los costes laborales y de otras variables. La productividad de la población activa, no de la población empleada. Y los costes laborales, no los salarios. Cuanto mayor sea la productividad,
más elevada es la tasa de empleo. Cuanto menores sean los costes laborales, más elevada es la tasa de empleo. Bien, en España tenemos ese problema, tenemos en relación a nuestra productividad de la población activa unos costes laborales, incluyendo seguridad social, muy elevados. Y eso, y otras cosas, es la principal causa de las empresas. Entonces, a la hora de hablar de política impositiva, no tendría mucho sentido que yo tocara las cotizaciones, porque me van a aumentar los costes laborales y eso no me va a hacer avanzar en el aumento de la tasa de empleo. Cuando en lo que yo tengo que hacer con los impuestos, si puedo, tengo que bajar las cotizaciones. Que por otro lado, en el ranking me parece que las que pagan las empresas, que son las que son relevantes para los costes laborales, son de las más elevadas de Europa. Entonces sería bueno que bajaran las cotizaciones, desde este punto de vista de la tasa de empleo, desde el punto de vista de la tasa de empleo. Desde el punto de vista de la tasa de empleo, en un país que no quiere tener salarios precarios, lo que al final es decisivo es que aumente la productividad de la población activa. Que más o menos eso es casi igual que la renta per cápita. ¿Y cómo se aumenta la productividad de la población activa? Fundamentalmente aumentando la dotación de capital por empleado. ¿Y cómo se aumenta la dotación de capital por empleado? Invirtiendo. Por tanto, desde el punto de vista de la tasa de empleo, la política impositiva no debería desalentar la inversión. Desde ese punto de vista no sería conveniente tocar la tributación sobre las empresas, que por cierto luego sí que en la discusión lo aclararé, es de las más elevadas de Europa. La tasa de tributación sobre las empresas. Han visto que la tasa del capital era muy elevada. Una de las razones es que la tasa de tributación de las empresas, en contra de mitos y sofirmas, es de las más elevadas de Europa. Viendo el desequilibrio de la tasa de empleo, ¿qué moraleja sacamos? ¿Qué mensaje sacamos? Sería bueno bajar las cotizaciones, sería peligroso subir el impuesto sobre las empresas. Vamos a otro desequilibrio vital de la economía española, la deuda externa neta en porcentaje del PIB. Ahí tienen la relación de deudas externas netas en proporción al PIB de los países de la Unión Europea. No hay datos porque no lo publica Eurostat para UE28. Tenemos los datos para todos los demás. Donde vean un signo negativo es que ese país es un país acreedor. Por ejemplo, el primer signo negativo que nos aparece en Dinamarca, en Bélgica, son países que tienen más activos exteriores que pasivos exteriores. Son los países que en el fondo están prestando a todos los demás, bueno, y el resto del mundo, que tienen una deuda externa neta positiva. Y ahí tienen, que en el caso de España es uno de los países con una deuda externa neta más elevada, 86,9% del PIB. Esto fue lo que casi llevó a la quiebra al país, esto fue lo que originó que la crisis en España fuera más intensa que en otros países, mucho más intensa en Portugal y en Grecia, como pueden ver ahí. Si se cogen las primas de riesgo, generalmente guardan proporción con esta tabla. Por eso España tiene una prima de riesgo inferior a la de Portugal, Portugal inferior a la de Grecia, Italia en condiciones normales debería ser inferior a España, no lo es, por las razones que todos sabemos, y así verán que Francia, por ejemplo, tiene una prima de riesgo superior a la de Holanda, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo corregimos este desequilibrio? ¿Qué pueden hacer los impuestos para contribuir a la corrección de este desequilibrio? Para corregir este desequilibrio yo necesito conciliar un crecimiento vigoroso de la economía con un superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente. Yo tengo que ser capaz de crecer, de tener un crecimiento del PIB con un superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente, como he tenido estos 2 o 3 años. Entonces, habíamos sacado que para la tasa de empleo yo tengo que aumentar la inversión todo lo posible, pero de acuerdo con este otro desequilibrio, el ahorro lo tengo que aumentar más que la inversión. Porque si no aumento el ahorro más que la inversión, por definición voy a tener un déficit. El déficit, como ustedes saben, es la diferencia entre inversión y ahorro. Si yo quiero tener un superávit, tengo que tener un ahorro por encima de la inversión. En España, la tributación del ahorro es de las más onerosas de Europa, de las más punitivas. Cuando la tributación sobre el ahorro debería bajar. Los impuestos sobre la propiedad, el patrimonio debería bajar, los impuestos sobre los rendimientos del capital deberían bajar. Y finalmente llegó al último desequilibrio, que está subsumido en parte en la deuda externa neta, pero solo en parte, que es el déficit público. España tiene no uno de los déficits públicos más elevados de la Unión Europea, tiene el déficit público más elevado de la Unión Europea. Es más elevado de la Unión Europea, a pesar del crecimiento intenso de estos años. La Unión Europea tiene un déficit promedio del menos 1%, nosotros tenemos un déficit del 3,1%. Para corregir este déficit, que ya está muy por encima de donde debía estar, yo necesito medidas a corto plazo y medidas a largo plazo. A largo plazo, la única forma de corregir el déficit y hacer sostenible las finanzas públicas es una reforma del gasto público. Por ejemplo, si no se reforman las pensiones, si la última reforma de las pensiones se desbarata,
En 10 años, yo tengo un déficit público anual solo por ese concepto del 3-4%. Si no se hace nada para alterar la dinámica. Por ejemplo, para reducir el déficit a medio plazo y reducir la deuda pública hay que reformar el gasto público. Sin eso no hay posibilidades. Pero a corto plazo yo necesito hacer algo con los impuestos. Si estoy sacando de los mensajes de estos cuadros que tengo que bajar, o por lo menos no subir sociedades, que tengo que bajar la tributación de las rentas de capital, que tengo que bajar las cotizaciones sociales, ¿cómo concilio esto? Tendré que subir algo y en efecto algo tengo que subir. Hemos visto que la imposición indirecta es muy baja en España. Hemos visto que la imposición sobre la renta es muy baja y hay una serie de paradojas. La imposición indirecta en España es muy baja y, sin embargo, los tipos del IVA españoles son equiparables a los de cualquier país. ¿Cómo es que recaudamos mucho menos? Porque España tiene mucho más bienes sujetos al IVA superreducido y reducido al del 4 y al del 10 que cualquier otro país de Europa. Solo con la eliminación del superreducido del 4 generaríamos, si no me equivoco, cerca de entre 8 y 10.000 millones de euros. Mucho más de lo que se recaudan por otras figuras impositivas. Alguien dirá, pero eso es regresivo, van a pagar los pobres. No, los que más se benefician del IVA superreducido son los ricos. Porque consumen mucho más que los pobres y también se benefician. Y segundo, porque cualquier impacto negativo que pudiera tener sobre los pobres se puede compensar con reducciones directas del IRPF que serían mucho más eficaces que el IVA. Dicho de otra manera, el argumento que no hay que subir los impuestos indirectos porque es regresivo no es cierto. En parte es mucho mejor luchar contra la regresividad de los impuestos a través del gasto, como ya se hace en España. Pero con el IVA antes o después habrá que hacer algo, porque no se recauda. O dicho de otra manera, se recauda, pero menos lo que se recaudar. Los impuestos especiales igual, los impuestos medioambientales en España son muy bajos, básicamente porque el impuesto sobre hidrocarburos es muy bajo en comparación con el resto de Europa, es el más bajo de toda Europa. Otros impuestos especiales más o menos están en línea. Hay que subir las tasas es menos de la mitad de lo que son en Europa. Las tasas por uso de infraestructuras, el canon del agua, las tasas por recogida de basuras, los copagos. Ahí tenemos una distancia sideral con Europa. Eso no hay que olvidarlo a la hora de equilibrar el déficit. Y finalmente, pasa lo mismo con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta de España los marginales están entre los más elevados de Europa. Y sin embargo se recauda proporcionalmente menos. ¿Por qué? Básicamente por las deducciones, básicamente por los beneficios fiscales. Resumiendo, la política impositiva de un país tiene que estar al servicio de la corrección de sus desequilibrios, porque si no, al final, las medidas serían contraproducentes. Si yo voy sencillamente a equipararme a los ratios de la Unión Europea, no voy a ser tan rico como la media de la Unión Europea, sino mucho más pobre. Si yo veo que los ricos fuman puro y llevan chistera, y yo compro un puro y una chistera, no me voy a hacer más rico, sino más pobre. Eso sería un grave error. Los impuestos hay que ponerlos al servicio de los desequilibrios. Estos desequilibrios en España son fundamentalmente el paro y la deuda externa, que incluye al déficit público. La combinación de cambios impositivos, subir unos impuestos, bajar otros, que se deriva de un análisis serio, riguroso de estos datos, llevaría a aumentos más que proporcionales de la tributación, más que proporcionales. Es decir, no, si yo veo que aquí por subir IVA ingreso tanto y por bajar el otro pierdo tanto, al final tiene impactos multiplicados. Una bajada de las cotizaciones genera mucho más impuestos de los que daría, de los que uno pensaría haciendo una mera extrapolación lineal de estos datos. Lo mismo ocurre con el IVA, porque esos datos luego luchan contra la corrupción, etcétera, contra la economía sumergida. Bueno, me paro aquí porque yo creo que he hablado demasiado, pero espero que por lo menos la primera parte haya sido útil y ahorre algo de tiempo a Juan. Juan. Sí, bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a José Luis también, ¿no? Comparto muchos de los datos positivos, como ha dicho él, quizá la parte normativa podamos discrepar un poco más. Y gracias al Consejo General de Economistas por invitarme y un poco recuperarme. Llevo 2 años muy alejado de ese tipo de actos en el que durante mucho tiempo pues, fui bastante asiduo. A ver, los datos generales son los que ha explicado José Luis. En general se puede decir que la presión fiscal agregada en España es menor
que las medias europeas. La midamos como la midamos. Hemos visto los datos de la Unión Europea 28, del cuadro. Si utilizamos los datos para la eurozona, pues básicamente se recauda en términos agregados 8 puntos del PIB menos y gastamos 6 puntos menos en gasto público que la media de la eurozona. Es importante introducir la noción de gasto porque es la noción normativa, como bien decía José Luis, porque tiene que ver con qué queremos hacer con los impuestos. Es evidente que muchas de las cuestiones que él ha explicado son perfectamente explicables y asumibles. Pero este debate sobre la suficiencia de los impuestos y luego veremos sobre el impuesto de sociedades se produce en un momento, en un contexto en el que hay un presupuesto presentado y hay una propuesta de reforma fiscal sobre la mesa. Y es lo que estamos viendo. Porque hay países, no quiero repetir otros argumentos, pero es evidente que a mayor renta per cápita y mayor productividad, la progresividad y otros elementos provocan mayor recaudación en todos los impuestos, pero también es verdad que hay países, como por ejemplo Portugal, que con productividades y rentas menores que la española están en porcentajes superiores al nuestro. Y son países que es evidente que tampoco son comparables por la estructura del gasto. En España, yo creo, y esto es mi opinión, yo aquí no estoy representando al Gobierno, ni al PSOE, ni a nadie, es evidente que tenemos que discutir mucho y analizar mucho qué queremos hacer por la vía del gasto. Y en estos momentos tenemos sobre la mesa pues, una serie de cuestiones. Por un lado, tenemos una demanda social muy importante de políticas de gasto destinadas a recuperar o paliar muchos de los daños que se produjeron durante la crisis económica y social, que estalló en 2008. Tenemos también una segunda gran demanda de políticas destinadas a contribuir a que la economía española crezca más y mejor, que es lo que José Luis ha explicado con mucha propiedad. Mejorar la productividad, mejorar la productividad total de los factores, hacer que el empleo pueda ver mejorados sus niveles de ingresos y de productividad a medio plazo, crear empleo de calidad y sobre todo mantener esa capacidad de los últimos años de generar ahorro, de tener un saldo exterior positivo para que la economía española pueda acometer su tercer gran objetivo, que es pagar la deuda y tener unas cuentas equilibradas, porque tenemos un paquete de deuda pública acumulado muy relevante que tenemos que hacer frente y que en estos momentos además pues genera incertidumbre ante el entorno, el panorama económico global, que no deja de ser de cierta incertidumbre a medio plazo. Los datos, podríamos repetirlos. Los datos en la eurozona de 2017, datos de la Comisión, España recauda 37,9 y la zona euro, la recaudación es 46,2, 8,3 puntos más que España, y el gasto, el nuestro, el 41% frente al 47,1% promedio de la eurozona, con todos los matices que eso exige. ¿Por qué recaudamos menos? Algunas razones ya han salido, pero hay que recordarlas. Tenemos un porcentaje de fraude mayor y de economía sumergida, eso también repercute en la recaudación. Menores salarios y menor renta disponible de los hogares, eso repercute tanto en la recaudación de impuestos directos como indirectos, como se ha dicho. Y tenemos también un sistema fiscal con muchas excepciones y muchas deducciones. En IRPF, por ejemplo, según la agencia tributaria, en el año 2016 tuvimos para una recaudación de unos 70.000 millones, hablo un poco de memoria, tenemos 18.000 millones en exenciones y 4.000 millones en deducciones. Es más de la cuarta parte de la recaudación, solamente en IRPF. Tenemos también otra serie de problemas, y luego hablaremos sobre el impuesto de sociedades, sobre cómo ha evolucionado el impuesto de sociedades y su recaudación en los últimos años y cómo el impuesto no tenía mucho que ver no tiene mucho que ver ya en su estructura con la tendencia del PIB, porque era un impuesto que estaba muy contaminado por la burbuja inmobiliaria, y sobre todo tenemos que analizar a qué objetivos queremos que el gasto público haga frente. Ahora mismo, antes de esta reunión, pues estábamos en el despacho comentando la celebérrima sentencia del Tribunal Supremo y su visión desde el punto de vista del gasto y en quién repercute, a quién va esa recaudación y qué tipo de políticas se financian con esa recaudación. De modo que, ¿qué tenemos que hacer? Analizar
ingresos y gastos, y yo ya aquí ya me meto un poco en terreno normativo.